Nuestro tema para este día es las iglesias de Filipos y Colosas. Y ahora ya vamos a introducirnos a cómo Pablo, el gran apóstol, se dirige a estas iglesias. Pues ya aquí vamos a comenzar a ver qué es lo que tiene en mente el apóstol y cómo Pastor Dani Perla va a darles su mensaje de tal manera que pueda guiarlos en los elementos que sabe el apóstol que necesitan ser reforzados. Que eso será estudiando a medida que vayamos avanzando. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, y te imploramos, Señor, por favor, ayúdanos para aprovechar al máximo lo que estamos estudiando, de tal manera que pueda redundar en un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Amén. amén. Ahora, siendo que vamos a introducirnos ya a lo que Pablo les escribe a estas cartas, pastor, me gustaría que leyéramos justamente cómo se introduce para hablarles a ellas, a estas iglesias, quiero decir. Y vamos a ir a Filipenses para comenzar aquí. Filipenses, que por cierto no va a ser difícil la lectura de esto porque están justamente al lado. Y en Filipenses capítulo 1 dice de la siguiente manera. En los primeros versículos, justamente del 1 al 3, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y luego continúa. Y ahora en Colosenses, que está ahí cerquita, en los primeros 2 versículos, dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Notamos que se parecen mucho estas salutaciones, eran parte de la usanza de entonces, pero estas menciones de santos, obispos, diáconos, fieles en el Señor, ¿qué nos dicen sobre cómo veía Pablo a los destinatarios de estas cartas? Cuando él habla a los santos es una designación general para todas las iglesias, para toda la hermandad, para todos los miembros de las iglesias, todos los discípulos, que era una palabra más preferida en esa época para hablar de aquellos que habían aceptado a Cristo Jesús. Entonces, santos, porque habían sido llamados por Dios. Pero luego el apóstol también hace notar que ya la iglesia tiene una organización, una estructura en la cual hay obispo, que la palabra episcopo en griego es una palabra que significa supervisor, eran aquellos que estaban a cargo de la iglesia. Y llama la atención en el estudio que aquí en Colosenses, cuando dice fieles hermanos en Cristo, también es una referencia a los líderes que estaban velando por las iglesias, que mayormente o que totalmente las iglesias eran esas congregaciones que se reunían en casa. Sí. Recordemos que ellos no tenían templos. La iglesia cristiana comenzó sin templos. Al principio se unían ahí con la sinagoga, que era el lugar que los judíos habían edificado para tener reuniones fuera del gran templo de Jerusalén. Pero aquí eran aquellos encargados de esos núcleos, de esos hogares, iglesias, donde allí se entrenaba a los discípulos para, después que habían aceptado a Cristo Jesús, compartir el evangelio. Y ahora esa mención, pastor, de diáconos, ancianos, obispos, fieles hermanos, ¿qué nos dice sobre la visión estratégica? Ahora ya no de la evangelización, porque eso ya lo estudiamos antes, como Pablo podía ver todo ese panorama completo y decir, hay que predicar y vamos a preparar a las personas para predicar, sino también además en la retención, porque estas personas debían cuidar a la iglesia para que no entraran herejías, falsas enseñanzas, o también se procurara cuidar la conducta, la moral, todo eso. ¿Qué nos dice sobre esta visión estratégica de Pablo sobre la retención de los hijos de Dios? Creo que
una preocupación grande de las iglesias, incluso hoy en la actualidad, es precisamente esa palabra, retención. No se trata solo de añadir, sino también de retener, de permanecer. Es como en un país, pongámonos a pensar nosotros, que un país dijera, nosotros tenemos la tasa de natalidad más alta del mundo. Aquí nacen tantos niños, pero si la mitad, imagínense, eso sería terrible. Si la mitad de esos niños que nacen mueren, eso encendería las alarmas Sí. del gobierno o de esa comunidad, de la salud, para ver qué está mal, qué se puede hacer, porque sería prácticamente una fatalidad demasiado grande. Pero a veces en la iglesia nosotros lo vemos que pasa, pero no reaccionamos. Tenemos que recordar que el propósito de la vida cristiana no es simplemente marcar una tarjeta una vez en la vida. Me suscribí aquí y a uno le gusta eso, paga suscripción una sola vez y de por vida tiene acceso. Bueno, eso está bien que funcione para ciertas cosas materiales, pero no para las cosas espirituales, porque la vida cristiana es un caminar, por eso se habla en la Biblia caminar con Dios, y cuán fundamental son los líderes, los supervisores, las personas que Dios ha puesto para poder tomar a esos nuevos miembros y poder encaminarlos en el camino de la vida cristiana, y a su vez estos nuevos miembros van a hacer lo mismo con otros nuevos y así va la cadena hasta que crece, se hace grande y entonces el evangelio llega más pronto a todos los confines de la tierra. Amén. Y finalmente, pastor, hablando sobre el ejemplo que nos da Pablo, ya viendo toda la visión, aquí nos queda claro, pero ahora en el ejemplo particular, aquí, de hecho, en las dos cartas menciona Pablo y Timoteo. ¿Cómo este ejemplo de Pablo de estar adiestrando a alguien, aunque él va a presentar su autoridad apostólica, no está delegándola de ninguna manera, sí nos dice mucho sobre cómo Pablo era capaz de modelar el evangelio delante de una nueva generación, como era Timoteo, para que luego éste pudiera hacer su trabajo? Y en este caso, pues incluso ayudarle, porque como se destaca en la lección, aparte de otros ayudantes literarios, Timoteo mismo fue un ayudante literario para Pablo. Pablo tenía colaboradores y llama la atención que varios de ellos eran jóvenes. Sí. De hecho, en la carta a Timoteo está en una agrupación que se le llama las cartas pastorales, porque fueron escritas precisamente a líderes que supervisaban la obra de la iglesia, pero que eran jóvenes. Y esto está a tono con lo que nosotros hablábamos también al finalizar la lección sobre Josué, el libro de Josué. Veíamos cómo debe haber una transmisión de liderazgo, de enseñanza para las nuevas generaciones. El apóstol Pablo llegó a considerar a Timoteo incluso como un hijo. Él decía un hijo en la fe, no era hijo de él de sangre, de carne, para nada, sino espiritual, espiritual. Y había una relación entre él y Timoteo, lo conocía muy bien, a tal punto que cuando Timoteo estaba desanimado, él podía escribirle y decirle, mira, sopla la llamita ahí, que veo que se está apagando, mira, sé valiente, veo que tienes una disposición a desanimarte cuando viene un problema. Entonces, eso es discipulado. Sí. El apóstol Pablo había andado con él, habían convivido juntos en diferentes experiencias en la propagación del evangelio y entonces sabía que le podía decir él, que precisamente algo que va a retener a las personas es el discipulado, es caminar juntos, es conocer las pruebas. Tristemente, a veces el evangelio se ha vuelto algo individualista y las congregaciones se han vuelto a veces congregacionalistas. No, solo veo aquí mi necesidad de esto, allá todo el mundo que se olvide. O podemos ver el evangelio, no, cada uno vive, nos reunimos en la iglesia, nos vemos la cara y nos vamos cada uno para su casa, pero no conocemos qué estamos pasando, qué están pasando otras personas.
Y precisamente aquí yo voy a introducir algo que ha costado muchas veces que lo aceptemos o que lo pongamos en práctica, y son los grupos pequeños o las pequeñas congregaciones. Hay un dicho muy bueno que dice, en la iglesia nos vemos la cara, pero en la casa vemos el corazón. Wow. Allí es donde nosotros conocemos realmente a una persona como está. A mí me ha pasado cuántas personas uno no saluda y es muy bonito y conocerse, y Dios le bendiga, hermano, y qué gusto verlo. Pero solo si uno toma tiempo para hablar con esa persona, ya uno lo vio en la casa, ya en otro lugar, fuera de la iglesia, en otro ambiente, ya uno comienza a conversar, se da cuenta de las historias de conversión, de esto, de los desafíos, de las oportunidades, de tantas cosas, tristezas, alegrías, pero eso solo es si convivimos. Entonces, creo que como iglesia nosotros debemos retomar esto hoy si queremos que la predicación del Evangelio tenga éxito como Dios lo ha destinado. Alguien, una generación tiene que haber, y por qué no podríamos ser nosotros, Amén. que tome en serio este mensaje, que se apropie de las palabras de Cristo Jesús, y especialmente ahora que estamos comenzando un nuevo año, creo que es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos, con su ayuda y por su gracia, vivir ya el Evangelio en verdad. Recordemos que no solo es esa parte aislada, mi relación personal con Dios, mi comunión con Dios, mi estilo de vida, cómo yo vivo. Ustedes ven que todo es diferente. Algunos deciden yo como esto, yo no como esto. Hay algo que cada uno tiene en su relación con Dios, pero pertenecemos a una comunidad, y aquí es donde tiene que haber discipulado, donde tiene que haber interés los unos por los otros. Por eso la Biblia habla tanto ese término, creo que unas 80 veces se menciona en el Nuevo Testamento, unos a otros, porque no es hecho el Evangelio para vivir en soledad, sino para vivir en comunidad. Amén. Y queremos lograr eso porque estamos yendo al cielo como una familia. Y queremos, pastor, que ore por nosotros, porque al final esto que ha dicho pastor está a tono con lo que va a ser toda la lección. Dios quiere unir el cielo con la tierra, pero tenemos que unirnos entre nosotros también, acá como pueblo de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente vemos instrucciones maravillosas, especialmente al iniciar este nuevo año. Ayúdanos a vivir el Evangelio en verdad, el Evangelio íntegro, total, al que tú nos has llamado, Señor, tanto personalmente, familiarmente, eclesiásticamente, globalmente. Te pido, Señor, que nos des la fuerza, la gracia, la sabiduría. Ayúdanos para ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, pero también ayúdanos, Señor, para velar los unos por los otros, como tú has mandado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.